No exigirá sobre los monjes nada que él no esté dispuesto a hacer y a cumplir. Será un modelo para la vida de ellos. Y desde luego este abad va a contar también con unos decanos, que estos serán los primeros en amonestar secretamente a los monjes. Y de hecho se establecía que el decano, el supervisor de los monjes, podía amonestar por 3 ocasiones al monje de manera secreta. Si el monje seguía haciendo lo que se le había señalado, entonces a ese monje se le hacía un señalamiento en público. Y si ese monje seguía en esa conducta, entonces se le excomulgaba dentro, oiga bien, se le excomulgaba dentro del monasterio. Lo que esto quería decir era que tenía que comer solo y estar solo. Nadie podía dirigirle la palabra. Si él seguía en la actitud que se le había señalado, entonces se le castigaba con azotes. Y si aún después de los azotes él seguía en la misma actitud, entonces se le expulsaba. Pero cuando se le expulsaba, se le recordaba que si quería arrepentirse, lo recibirían de nuevo. Y de hecho, podía vivir esa experiencia de crisis hasta 3 veces. Oiga, comparado con lo que había en Oriente, esto es pura gracia. Amén. Se quedaría sin monje. ¿Verdad? ¿Ah? Oriente se quedaría sin monje. Sí, no se pasaba. Se pasaban, claro que sí, porque ya necesariamente, o sea, aun cuando hay rigor, aun cuando hay disciplina, oiga, había oportunidades. Pero había oportunidades. Y esas oportunidades, fíjese que no se cerraban aún siendo la persona ya finalmente excomulgado. Le decían, mira, si te vamos a sacar de aquí, pero si te arrepientes y nos tocas a la puerta y dices que estás arrepentido, te recibimos. Y vuelves de nuevo a entrar el proceso por segunda vez. Y si hay que volverte a votar, te volvemos a votar. Pero tienes todavía que otra oportunidad, oye. Y entras con la página en blanco, pero, oiga, tenía que ser un loco el que cometiera los errores 3 veces. Y entonces fuera excomulgado final y definitivamente. Claro, esta regla demarca algo muy pastoral en la vida de San Benito, que yo quiero resaltarlo. En comparación con los monjes del desierto, es que San Benito entendía que el reclutamiento de monjes era para seres humanos. Y si era reclutamiento de monjes con seres humanos, los seres humanos son falibles, son imperfectos, pueden cometer errores. Por lo tanto, esto era una buena noticia, contrario a los monjes. Claro, el monje del desierto oriental no cometía ninguna falta porque él estaba solo. Claro, cuando habían 2 o 3, sí, pero entonces la regla ascética se aplicaba a todos por igual y lo único que se decía era, si no la quieres observar, ese es el camino, síguelo. Pero aquí no, aquí se trataba de disciplinar al individuo reconociendo que era falible, reconociendo que podía errar, reconociendo que podía fallar, y se le daba la oportunidad. Otra de las reglas que estableció San Benito era la insistencia en el trabajo físico. Aunque usted no lo crea, todavía en el siglo V se pensaba que el trabajo Dios lo había hecho para los pobres y el rico no tenía que trabajar.
Bueno, por lo menos todavía puede ser que haya un rico que sea CEO, o sea, ¿verdad? Tenga que ir a la oficina. Pero en este caso no, en este caso el trabajo se veía como, bueno, se interpretaba, no se veía, se interpretaba como un castigo de Dios en el huerto del Edén. Por lo tanto, si es un castigo de Dios, el hombre santo no debe por qué vivir ese castigo. El negrito del bate. El negrito del bate. Trabajo así es que ese era el entendimiento. Por lo tanto, la aportación que da San Benito dentro de su monasterio occidental es crear una conciencia del trabajo. Porque una de las cosas que le dice es, aquí va a trabajar todo el mundo. Y mire cómo era que se desarrollaba el trabajo dentro del monasterio. Los trabajos cotidianos eran rotativos, semanalmente. Es decir, el que mapeaba, al que le tocaba mapear hoy, le tocaba mapear hasta el martes que viene. Una semana. Mapeaba. La otra semana barría. La otra semana cocinaba. Y así sucesivamente, todas las semanas tenía que rotar. Esto era precisamente para que nadie entendiera que tenía privilegios del trabajo. Si habían 20 en el monasterio, los 20 tenían que trabajar. Y el trabajo era rotativo. Claro, ellos, lo mismo que la agricultura. ¿Y había alguna edad en específica para entrar? No. Podían entrar hasta niños. Y eso lo vamos a ver ya. Sí. En el monasterio de Occidente habían niños y habían ancianos. Ahora, ellos decían, aquí no habrá acepción de persona, a menos que esté enfermo o que no tenga las capacidades físicas para realizar el trabajo, o sea, un niño. O sea, en un sentido pastoral, o sea, pues mira, está enfermo, no puede trabajar. Tiene que trabajar esta semana en la agricultura, pero no puede el pobre porque no tiene la fuerza para bregar la agricultura. Pues entonces no vayas a la agricultura, te exoneramos de la agricultura, pero sigues haciendo la rotación de los demás trabajos que puedas hacer. Y a los niños que venían, desde luego, entonces estos niños simplemente se les daban tareas simples que ellos pudieran realizar. Otra de las cosas que estableció San Benito, y la verdad que es una mente privilegiada, ¿no? Pues establecer una serie de reglas para la vida religiosa del siglo V, es que todo lo que los familiares le envíen a un monje lo recibirá, pero lo usará el que lo necesite. O sea, ellos tenían un almacén y digamos, yo decía, bueno, yo le voy a enviar a mi primo que está en el monasterio de San Benito, le voy a enviar unos zapatos, pues desde luego él los va a recibir. Pero los zapatos no se los guardaba él, los zapatos los llevaba al almacén y allí los ponía. Y el primero que necesitara zapatos, que le sirviera. Y le sirviera. Y le sirviera, pues iba y se ponía los zapatos que le dieron a fulano o a sultano. Eso no era importante. Otra de las reglas que estableció San Benito es que el rico no tendrá más autoridad que el pobre. ¿Por qué? Porque habían personas ricas que abandonaban su riqueza para irse a la vida monástica. Pero entonces, desde luego, abandonaban la riqueza, pero se seguían sintiendo ricos. O se entendían de aristocracia, o se entendían con títulos de nobleza. Aquí lo mismo es el blanco que el negro, que el pobre, que el rico, y todos tienen que realizar el mismo trabajo. Pero desde luego, como podían entrar al monasterio ancianos, otra de las cosas que se establecía era que el anciano no está sobre el joven. Porque si había un anciano que recién entraba y había un muchacho de 20 años que había entrado desde niño, ese muchacho no tenía por qué recibir